¿Qué tal amigos de GRTV? Bienvenidos a un nuevo programa de Galopando con las Estrellas. Nuestro invitado en el día de hoy es un calificado veterinario uruguayo que hace mucho tiempo está radicado en Brasil. Fue gerente durante muchísimo tiempo de una de las cabañas más importantes del continente, el Santa María Yararas. Le damos la bienvenida al doctor Joaquín López de Alda. Bueno, doctor Joaquín, primero que nada, bienvenido a GRTV, ¿cómo anda? Bien, bien, muy bien. Encantado de estar con ustedes. Bueno, la primera pregunta, ¿uruguayo brasilero o brasilero uruguayo? Hoy más brasilero que uruguayo, pero nunca me sentí tan uruguayo como ahora. ¿Y cómo fue este comienzo de su historia? ¿Dónde nace el doctor Joaquín? Yo nací ya hace algunos años, 1956, en Paysandú. Ajá, en el litoral de Uruguay. Eh, bueno, ahí mi padre era militar, me crié en Paysandú y viví hasta los 21 años, que me vine al Brasil. Y en esos 21 años fue mi formación escolar, liceal, y hice los preparatorios. Y cuando tendría que haberme ido a facultad, mi padre tenía una chacrita cerca de Paysandú y me fui a trabajar de agricultor. Ajá. Y planté remolacha de azúcar, se me pudrió toda, pagué las cuentas nomás. Al año siguiente planté trigo, también pagué las cuentas. Al tercer año planté boñato. Nunca vi tanto boñato en mi vida. Pagué las cuentas y le dije a mi padre, me tengo que ir, quiero irme. Bien. Y ahí él me dice, bueno, elegí Uruguay o Argentina. Perdón, Brasil o Argentina. Le digo, papá, yo tenía un hermano ya aquí en el Brasil. Digo, no, me quiero ir al Brasil. Y ahí fue que me vine a estudiar veterinaria, entré en la facultad en 1978. ¿Eso que en Porto Alegre? No, Santa María. Santa María. Famosa Santa María da Boca do Monte. Bien. Es una ciudad muy linda, es una ciudad de estudiantes y una ciudad de cuarteles. Ajá. En la época que yo estaba allá, tenía creo que 14 cuarteles. Y era un polo de enseñanza muy grande con la universidad. Y bueno, y eso creció, hoy es una ciudad enorme, enorme. Y hice toda mi facultad allá. Me fue muy bien, me recibí yo podría haberme recibido en 4 años, pero por ser extranjero no conseguí, entonces me recibí en 4 años y medio. Y a partir de ahí, cuando estaba para volver al Uruguay, un profesor mío, por el cual yo había trabajado 3 años con ella en la facultad, me invitó para quedarme a hacer un posgrado y después irme a Alemania a hacer un doctorado en reproducción. Estamos hablando que usted se recibe de veterinario en Santa María, un profesor lo invita a quedarse en Brasil y posteriormente incursionar en Europa, en Alemania. ¿Y cómo fue esa experiencia por el viejo continente? Nunca la llegué a hacer. No llegó a hacerla. No, te explico qué pasó. A ver. Yo en el intermedio de salir de la graduación y en entrar en el posgraduación, fui a trabajar para hacer experiencia en el área de ese profesor, que es una persona muy conocida en el Brasil por su competencia profesional, que es el doctor Carlos Antonio Mondino Silva. Él que me invitó a quedarme y fui a trabajar al área de él, trabajé 8 meses. Y ahí entré en el posgrado. En el tercer mes del posgrado le piden a él una persona para trabajar en Santa María de Yararas. Y él tenía un veterinario que estaba más tiempo con él, le ofreció a él y este veterinario no aceptó. Él no quería, pues ya estaba con otro.
Y el día que él está diciéndole a la gente de Santa María que no tenía una persona para indicar, yo entro en la sala de él para buscarlo porque lo iba a llevar al aeropuerto, que se iba a Pernambuco a una defensa de tesis de posgrado. Y ahí cuando me ve, dice en el teléfono, no, para, yo tengo otra persona que no tiene la experiencia del otro, pero está conmigo hace 3 años. Yo escuchaba, no entendía nada. Bueno. Colgó y me dice, pensá en irte a trabajar a un gran Aras. Digo, Toño, yo estoy con la vida arreglada, termino el posgrado, me voy a Alemania. Pensá, porque es una oportunidad que no va a aparecer en 30 años. ¿Tá? Y bueno, lo llevé al aeropuerto, se fue, me olvidé total de eso. Pasaron unos 15 días, un viernes me buscan mis compañeros, che, Toño te está buscando. La gente de Santa María quería hablar conmigo. Santa María de Arara, estamos hablando, una de las Santa María de Arara más importantes del mundo. Bueno, Santa María de Arara. Y en aquella época, prácticamente así, el general manager de Santa María era el señor Bertrand Kaufmann, ¿tá? Un hipólogo, una persona muy culta en la par de caballos. Él era francés con sobrenombre alemán. Y él que entró en contacto conmigo, yo fui a la casa de Toño, él me llamó y yo puse 1000 contra. No, pero usted no quiere venirse a Río para conversar. Y digo, bueno, pero yo en mi triste inocencia digo, pero voy a tener que agarrar un ómnibus. No, dice, usted se va a Porto Alegre, va a la filial del banco nuestro, va a tener un pasaje, se va a Río directo, lo estamos esperando. Bueno, y así fue. Me fui a Río, conversé 4 horas más o menos con él, haciéndome tipo una entrevista técnica, científica, familiar, de todos los ámbitos que pueda imaginar. Y después de eso me dice, mire, nosotros estamos seleccionando varias personas, yo le voy a presentar al propietario del Aras y el que va a decidir es él. Digo, bueno, ¿Y ya sabías quién era Julio Bozano? ¿Habías escuchado de él o todavía no tenías idea? Para mí Santa María era una iglesia, o sea, para mí era una cosa que había una revista muy antigua que se llamaba Turf y Fomento, y yo me las comía viendo las victorias de los caballos de Santa María, pero no tenía idea de quién era Julio Bozano. Bueno, me lo presentaron, entré en la sala de él, se sentó conmigo, y lo que Bertrand me preguntó en 4 horas, él me lo hizo en 1 hora. Muy objetivo. Y al final, él me hizo 3 preguntas. ¿Tá? Dice, primero, ¿qué es lo que vos pretendés de la vida? ¿Tá? Digo, mire, digo, yo, mi objetivo, yo me recibí, pretendo ampliar mis conocimientos con un posgrado y después irme a Alemania a hacer un doctorado en reproducción. Digo, pero dependiendo de la propuesta puede haber un desvío. ¿Tá? ¿Qué desvío? Digo, no, si usted quiere que trabaje con usted, tenemos que llegar a un acuerdo. Bueno, segunda pregunta. ¿Tenés novia? Digo, sí, tengo. Dice, ¿tu novia le gustaría ir a trabajar, a vivir en el Ara? Digo, sí, digo, es mi novia, ella va donde yo voy. Dice, bueno, pero no te va a sacar del Ara después. Digo, no se preocupe. ¿Tá? Bueno, y la tercera pregunta era, ¿qué es lo que vos entendés por veterinario residente? Digo, bueno, veterinario residente es aquel que vive en el Aras. ¿Tá? Y dice, bueno, pero nosotros habíamos pensado en alquilarte un apartamento en Curitiba. Digo, sí, bueno, pero entre que la yegua empieza a parir, me avisan y yo llego, la yegua ya parió y gestó de nuevo, porque es un tiempo muy grande, no puedo. ¿Tá? Dice, bueno, eso ahí lo vemos. Y ahí me convidó para venir a Santa María.
15 días después, mandó un avión, yo imagínate, recién recibido, me mandó un avión a buscarme al aeropuerto de Santa María, ¿tá? Y pasaríamos 2 días en el Aras aquí en Curitiba. Ajá. El avión decoló de Santa María, fue hasta Porto Alegre, ahí que tuve contacto con el grupo de él, el piloto de él, Caricio se llamaba, un tipo bárbaro, me dio tantas indicaciones, orientaciones buenas para trabajar con la gente del grupo. Bueno, y ahí el avión aterriza en Porto Alegre, le digo, ¿qué vinimos a hacer aquí? Dice, no, vinimos a buscar otro veterinario. ¿Quién? Doctor Ignacio Pavlovsky. ¿Sabés quién es Ignacio Pavlovsky? Bueno, era la persona que lamentablemente ya no está entre nosotros. Ya apareció, Nacho, pobre. Bueno, ahí Nacho subió en el avión y, así como buen argentino, nada simpático, sentó al lado mío, no abría la boca, y en una yo le digo en español, digo, ¿usted es argentino? Y él me mira y me dice, ¿hablas español? Yo digo, sí, yo soy uruguayo. Y dice, bueno, y ahí empezamos. Vinimos a Laras, trabajamos 2 días examinando yegua, operando yegua, hicimos una serie de cosas y nadie me decía nada de quedarme en el Aras o no quedar. Al día que nos vamos, 1 hora y media antes de salir, Julio me llama, fuimos a una sala en la casa de él y ahí empezamos a conversar y negociar mi contratación o no. ¿Tá? Para mí fue un susto conocer Santa María de Araras en aquella época, porque yo tenía una imagen que Santa María era terriblemente fuera del contexto que yo estaba acostumbrado. Claro, o sea, estamos hablando de un joven recién recibido que tenía un objetivo que era hacerse un posgrado y de golpe y porrazo te encontrás que la cabaña más importante del país, con una filial, me imagino también en Argentina en ese momento, una de las más poderosas de Sudamérica, te da la chance de que vos pases a integrar ese cuadro, no es poca cosa. Bueno, y yo en ese viaje supe que estaban decidiendo si venía yo o venía un argentino, ¿tá? Entonces, que era la disputa de Nacho, o sea, traer un argentino. Bueno, y sentamos con Julio y me preguntó, ¿qué te parece? Mira, digo, vale, usted me discúlpeme, ¿usted quiere que sea sincero? Le voy a ser sincero. Digo, usted tiene N problemas aquí dentro, ¿tá? Que son básicos y que no veo que haya alguien que lo solucione. Dice, bueno, pero son tantos. Y digo, sí, usted tiene problemas de maternidad, tiene problemas de manejo, tiene problemas de eso, problemas de aquello. Y él empezó a ponerse, imagínate, un gurí recién recibido diciéndole a él que el ara de él estaba raro. Bueno, y ahí me dice, bueno, sí, en aquel momento ellos querían contratarme para atender Santa María y otro Aras. ¿Tá? Y ahí él empezó a decirme cuáles eran las exigencias que él tenía. Y le digo, mire, digo, de acuerdo con sus exigencias, yo no atiendo 2 Aras. Yo vengo aquí y lo atiendo a usted. Pero si al otro Aras no quiero ni conocerlo. ¿Tá? Bueno, no, sí, no habría problema. Y ahí empezamos a acertar los detalles hasta que llegó el salario. ¿Tá? Y ahí él me dice, bueno, ¿y cuánto querés ganar? Y ahí yo le digo, mire, quiero ganar tanto. Y me dice, pero vos estás loco. Digo, no. Y yo fui en aquel momento, fui tan hasta maleducado, porque le dije así, digo, por menos de eso, no ensucio mis guantes para palpar sus yeguas. No vengo por menos de eso. Y le digo por qué. Yo estoy mudando mi vida para venir a trabajar con usted. Si no fuera por una cosa que valga la pena, yo no vengo. ¿Tá? Sigo que yo estoy con la vida arreglada. Me dice, bueno, sí, va. Bueno, y ahí... Pero doctor, ¿él pensaba que era muy alto el salario? Muy alto.
Ah, está 3, bien. 4 veces más de lo que él pensaba pagar. Seguro. Bueno, Lo que pasa es que él pensó que como era un joven recién recibido, sin experiencia, le iba a salir más barata la ecuación. bueno, ahí hice detalle, digo, y auto para yo manejarme aquí. Dice, bueno, yo te compro un auto y vos me lo vas pagando con trabajo. Bueno, y ahí fuimos y discutiendo esto, discutiendo, el medio que se irritó conmigo y me dice, mira, vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer un contrato de riesgo. Yo te contrato hasta final de la temporada, en diciembre. Si hasta diciembre a vos te gusta y a mí me gusta, vos seguís. Si no, somos amigos para siempre, ¿está? Y fue una experiencia. Y va, digo, está, no, pero ahí mudó todo, don Julio. Digo, si usted me contrata ahora y me echa en diciembre y me compro un auto y yo lo voy a tener que pagar, me voy a quedar con una deuda y sin trabajo. No. Y sin Usted y sin el posgrado. Deme un auto. Ahí él me dio un auto. Y ahí fuimos negociando. Hasta que llegó al final me dice, mira, ¿sabes una cosa? Vos sos petulante como yo. A mí me gusta eso, entonces te voy a contratar. Vamos hasta final del año a trabajar. Después, bueno, y así fue. Y solo que esos 6 meses se transformaron en 38 años. Una barbaridad. Y en esos 38 años, me imagino las cosas que tenés para contarnos, los recuerdos, las victorias, los grandes caballos. Las frustraciones. También, porque me imagino que hay de todo, ¿no? Pero bueno, sos aceptado en el equipo del Santa María de Araras. ¿Y cómo fue ese arranque? ¿Fue positivo? Bueno, empecé trabajando como un loco. Yo venía de trabajar con ese profesor mío, que era una máquina de trabajar, ¿tá? Entonces en el Aras ellos empezaban a las 7, paraban a las 11, seguían a la 1 y paraban a las 5. Y yo llegaba a las 5 de la mañana en los boxes y me quedaba hasta mediodía, y de noche a veces a las 10, 11 de la noche estaban los boxes. Empecé a hacer inventarios de eso, inventarios de aquello, a ver a dónde yo estaba, porque realmente no había así una organización tan organizada cuanto yo pensaba, ¿tá? Entonces rescaté muchas cosas. ¿Qué acontecía? Había un encargado en el Aras que él pedía las cosas y le mandaban sin saber lo que había en stock. Y entonces comenzamos a hacer una gestión del Aras, ¿tá? Que no era mi función, porque yo inicialmente fui contratado solamente para reproducción, que era el problema que ellos entendían que tenían. Solo que había otros problemas, ¿tá? Y bueno, y ahí fui asumiendo y conversando mucho con don Julio, hasta que Julio me pidió que yo pasara a administrar eso ahí también. Aprendí muchísimo con él, porque él es un administrador de mano llena, ¿tá? Y ahí fue que fuimos organizando Santa María despacio, pero yo tenía una falta de alguien que me apoyara, una asesoría directa. Y le pedí a Julio si no podríamos tener un supervisor en aquella época. También lo indiqué a quien me había indicado, el doctor Carlos Mondino Silva, y se contrató para trabajar en el Aras. Trabajamos 15 años juntos, ¿tá? Hasta 1999. ¿Tá? Sí, más o menos. Sí, 15 años juntos. Bueno, ahí, por N motivos, él salió de Santa María y Julio me ofreció para yo asumir el cargo de él. ¿Tá? Que eso fue en 99 ¿tá? Entonces ahí pasé a atender toda la operación y viajaba Curitiba, Valle, Río, andaba por todos lados, coordinando todo la parte de Santa María. ¿Y cómo? Eso lo hice durante 12 años. Ajá. ¿Y en qué momento aparecen los triunfos y los grandes campeones? Bueno, cuando yo llegué a Santa María, ya era Santa María, ¿tá? Entonces, ¿qué pasa? Pero Julio,
yo entré en Santa María en un momento que Santa María empezaba a crecer. Ajá. Vos fíjate que cuando yo llegué a Santa María tenía 45, 50 yeguas. Llegamos a tener 225. ¿Tá? Hoy ya se bajó. Bueno, y ahí, ¿qué acontece? Ya había letras de Don Julio, como por ejemplo, vos tenías ya Hula Hoop, yegua clásica, que era crianza de él, después letra L, Latino, Leonino, Luxor, La Divina, Lindos Ojos, todos esos clásicos fueron criados por Santa María antes de yo llegar en Santa María. Bueno, y cuando yo llego, nace la primera letra R, que nació Rashard King, Rad Nasher, Rimmel, Ross Lanner. Fue la primera letra que yo empecé en el Aras a tener una participación. ¿tá? Bueno, y ahí tuvimos un crecimiento hasta en torno de 96, 97, más o menos empezó a caer, y ahí es que mudamos todo el esquema del Aras, toda la parte nutricional, incorporamos Valle, decidimos hacer la cría en Valle y la recría aquí en el Paraná, profesionalizando las dos áreas, y ahí que vino cada vez más victoria. Y esa decisión de en el esquema criar en Valle y recriar en Curitiba, ¿tiene que ver por la riqueza del suelo de justamente de esa región de Río Grande do Sul, o fueron otros los factores? No, la idea viene de Tesio, ¿no? Quien hacía ese tipo de cría y recría era Tesio. Y Julio le gustaba mucho eso ahí. Santa María era accionista de Gadir. Sí. Entonces nosotros mandábamos todos los años 10 yeguas al Aras Mondesir en Valle. Hasta que un día Julio decidió, dice, no, vamos a arrendar un Aras. Y ahí arrendó el Aras 12 Valley, que a posteriori lo compró. Sí, que está bien cerquita de la Facenda Mondesir, ¿no? Están todos sí, juntos bueno, ahí en pero Valle. el actual 12 Valley no es no es Santa María. Ajá. El actual 12 Valley es el antiguo Aras Inshallah, que anteriormente era el Aras Sideral de Mariano Raj. Bien. Bueno, y ahí se compró y nosotros habíamos alcanzado un número de yeguas en Curitiba que estaba arriba de la capacidad que teníamos de tierra. Entonces ya estábamos con una superpoblación en nuestros campos, y ahí fue que se decidió empezar a llevar yeguas a Valle. Llevamos 40, 50 yeguas, y cuando yo asumí la supervisión en 99, empezamos a conversar con don Julio de especializar las áreas, porque el Paraná tenía mucho más infraestructura en materia de boxes, 154 boxes, un hospital funcionando, que lo habíamos creado durante ese tiempo, picadero, una pista. Entonces fue que decidimos llevar toda la cría para Valle y dejamos la recría en Curitiba. Bien, ¿y cuándo aparece el primer gran campeón bajo la supervisión del doctor Joaquín López Alda? No, la primera, yo tengo, son varios caballos que yo como veterinario residente, la yegua de mi vida se llama Rashard King, fue la primera yegua ganadora clásica de grupo, ganó 2 dianas, perdemos una triple corona de hocico, esa fue el primer grupo 1 que yo tuve como residente, haciendo parte del equipo. Después, a partir del 99, bueno, tuvimos como supervisor, la primera letra mía fue la letra N, que fue una letra de 12, 14 ganadores clásicos de grupo. Y bueno, y ahí después vino la letra B, que vino Balabali, N ganadores clásicos, fueron muchísimos. A eso quería apuntar.
durante todo este trayecto, durante toda esa experiencia en el Santa María de Araras, nombrar, por ejemplo, aquellos tres caballos más importantes, ¿es posible o es muy difícil la selección? Lo que pasa es que Santa María produjo muchísimo caballo bueno, ¿me entendés? Entonces, si vos querés resaltar, tenés que hablar Bala Bali, por ejemplo, un caballo que ganó lo que ganó, los récords que él batió, se fue a Estados Unidos, ganó Grupo 1 después de pasar por una laminitis. Ese es un caballo para mí que es un fenómeno. Ahora, tenés 5 Brasil en el medio, 5 grandes premios Brasil, Troyanos, Village King, Aerosol y Balaval. Entonces, todos esos caballos, si vos lo... Ahora, lo más lindo que don Julio es un gran criador, él es un gran productor de matrices. Y ahí cuando vos te pones a ver las yeguas que pasaron por Santa María, So Beauty, Country Baby, que ganó el derby contra los machos, se pasaron tantos años después que lo ganamos de nuevo con Daffy Girl. Entonces, no solo son los machos, las hembras también que se producieron son buenísimas. Para mí es medio difícil decirte 3 así, 3. Es más una preferencia personal. ¿Y padrillos así que para usted marcaron un hito dentro del Santa María de Araras durante el tiempo que usted trabajó? Bueno, yo llegué cuando yo siempre digo, yo debuté en la crianza de caballos con Present the Colors, un Joyce de Fleck que iniciaba aquel año en Santa María, y fue un caballo que fue un fenómeno. Se murió precozmente porque tuvo una mieloencefalitis por protozoario que lo llevó al pobre, pero en las pocas generaciones que dejó, produjo grandes ganadores clásicos. Después, bueno, como exclusivo de Santa María, ¿no? Porque después había caballos en coparticipación. Gadir fue un fenómeno. Y después vos tenés que hablar en Wild Event, que fue hoy el mejor caballo en producción clásica en el Brasil, inclusive superando a Gadir. Putitbeck, que está en actividad. Y bueno, Vacilante fue un gran caballo, produjo mucho en Santa María. Entonces, los padrillos también tuvimos años muy buenos, tuvimos el año que perdimos a Present, lo trajimos a Braitagen, un caballo que fue traído para tapar un periodo y fue líder de la generación en su primera generación. Entonces son caballos de peso para Santa María. Sí, indudablemente. Y bueno, y mezclando mucho con una medida que Julio hizo siempre, que era traer yeguas de la Argentina, entonces traer hijas de Lode para el Brasil para mejorar el plantel y cruzar aquí. Eso ahí mejoraba muchísimo la producción de Santa María. Sí, yo lo que quería hacer una puntualización, digo, la selección genética que realizaron ustedes durante mucho tiempo y que realiza actualmente el Santa María es sin lugar a dudas de sacarse el sombrero, porque no solamente abastece al Brasil todo, sino que eso se ha derramado por toda la zona, ¿no? Por toda la región. Eso es verdad. Ahora, eso, yo te voy a decir una cosa, Santa María es un gran equipo, pero que tiene un gran comandante. Eso es mérito de don Julio, porque cuando vos crees que él está parando, él te empieza a empujar de nuevo, ¿no? Así él está siempre buscando padrillos, todo de acuerdo con lo que él está arquitectando en su paquete genético, ¿no? Que es las grandes madres de Santa María hoy, ¿no? Doctor, y bueno, y en esta etapa en la cual llega la culminación de su vínculo con el Santa María de Araras, se abre la puerta para que usted tenga su propia cabaña. Bueno, mi preocupación durante toda mi vida fue hacer un lugar para yo jubilarme, parar, que lo que menos hice fue parar, ¿no? Que estoy trabajando igual de lo que trabajaba antes. Y con mi esposa empezamos a comprar una tierra sin muchas pretensiones
y fuimos haciendo un aras. Hoy tenemos un pensionato, son 55 hectáreas, hoy estamos trabajando con en torno de 80 animales, ¿tá? Y fue, mi parada en Santa María fue por la parada de actividad del aras en la región, ¿tá? Sigo trabajando con Don Julio, no más con Santa María, con Don Julio, ¿tá? Y recibimos hoy, que es un gran honor para nosotros, hoy tenemos yeguas pensionistas en nuestro aras de Santa María. Julio nos manda yeguas para servir aquí, hacen un intervalo aquí, descansan, se adaptan y de aquí se van a Valle. Y una pregunta, y en todos estos años de vida que usted ha llevado ahí en Brasil y todos estos éxitos que ha logrado como manager de una de las cabañas tan importantes del continente, ¿qué papel ha jugado también su señora, que es veterinaria? Bueno, Erika me acompaña desde el 96, 95. Ella empezó como pasante, ¿tá? Por una situación de aquel momento en que se precisaba contratar una veterinaria. Le elegimos a ella por lo que mostraba. En 96 la contratamos, empezó a trabajar. Yo era casado con una agrónoma, hasta el 98, 99. Y ahí en el 2000 un día me encuentro con mi mujer en el Aras. Yo viajaba mucho. Y ahí, bueno, ahí empezamos. Erika es de vital importancia en la vida del Aras y en mi vida. Primero porque tiene muy inteligente, una percepción enorme, una capacidad de trabajo que hoy, vos fíjate que tenemos 16 años de diferencia, hoy me deja a 10 cuerpos para atrás, ¿no? Con su capacidad física. Y lo que conseguimos, hoy te diría que no es yo solo, somos los dos juntos, que hacemos las cosas, nos complementamos. Quien nos ve trabajando a veces dice, pues esos dos son enemigos porque tenemos puntos de vista muy fuertes, los discutimos, llegamos a un entendimiento, pero lo que interesa son los resultados y es lo que hemos tenido siempre juntos. Y eso es lo importante. Cuando las cosas salen adelante, yo siempre digo, es como un cuadro de fútbol. Podés ganar un partido porque el número 10 la rompió, pero el campeonato lo ganás porque el equipo se conformó de buena forma. Porque no adelanta tener una estrella y por ahí que los otros no puedan acompañar. Es mucho mejor tener un cuadro por ahí más limitado, pero en el cual todos metan hacia adelante, que tener uno que se destaque. Y en este caso creo que usted lo resume muy bien. Tienen puntos de vista diferentes, ven con diferentes ópticas, pero bueno, llegan a un consenso y ese consenso justamente que lo que hace es por ahí motivar a los dos para lograr los objetivos. No, y toda unanimidad es burra, ¿no? Entonces, si todo es unanimidad, es que vos no tenés puntos de vista para analizar, ¿me entendés? Entonces, es lo que nosotros hacemos. Erika tiene una experiencia profesional muy grande porque cuando ella comenzó en Santa María, poco tiempo después yo asumí la supervisión, entonces yo viajaba mucho y la dejaba a Erika mucho sola y ella tenía en aquella época, empezó trabajando con 90, 100 yeguas aquí en el Paraná. Entonces crió una experiencia y crió una conciencia profesional muy particular, fuera el don que tiene de enseñar, porque le encanta enseñar, ¿tá? Por eso que tuvimos tantos pasantes y seguimos teniendo, hoy en nuestro ARA, seguimos teniendo pasantes trabajando con nosotros, ¿tá? Inclusive pasantes nuestros, muchos que están en el Uruguay. Claro. Doctor, ¿y qué queda de aquí al futuro? Porque usted como veterinario ganó todo. ¿Qué es lo que lo lleva a motivarse todas las mañanas, levantarse y seguir justamente en la lucha diaria?
Yo, como veterinario y con Erika también, ganamos todo en un equipo como el de Santa María. ¿Tá? Hoy la motivación nuestra es formar un equipo dentro del Estudio Don Juan. ¿Tá? Y tener resultados con nuestras limitaciones, no con los grandes subsidios que teníamos en Santa María, con nuestras limitaciones y con una experiencia que la adquirimos en Santa María. Entonces, Santa María es nuestra Biblia, es lo que nos empuja, ahí que aprendimos. Nuestro plantel hoy de 14 yeguas, 60% son yeguas de Santa María. ¿Tá? Y Santa María nos nortea mucho. ¿Tá? Pero el gran desafío nuestro hoy es hacer que nuestro Aras tenga un nombre. ¿Tá? Y ese nombre solo se consigue con resultados. No hay otra manera. ¿Tá? Por eso que tenemos, es un trabajo arduo de todos los días, ¿tá? Pero gracias a Dios hoy tenemos 2 hijos que nos ayudan muchísimo, uno de 14 y uno de 12, que ya están haciendo parte de nuestro sistema. Y entonces el desafío es muy grande. ¿Tá? Es muy grande y muy lindo, para nosotros muy lindo. Bueno, y ojalá que ese desafío se cumpla por varios motivos, porque son una familia muy linda, yo en lo personal los aprecio mucho, son profesionales realmente importantísimos, tanto en el caso suyo, doctor, como el de Erika, y porque está bueno que gente que por ahí ha formado parte de estructuras importantes, luego cuando tienen una cierta independencia, como usted bien dice, por ahí con muchas limitantes económicas, puedan llegar justamente a lograr esos objetivos. Así que el agradecimiento por esta charla que fue realmente enriquecedora y el deseo de que ese objetivo que quieren cumplir justamente lo puedan lograr. Yo te agradezco mucho el mismo sentimiento que vos tenés por mi familia, yo tengo por la tuya. La última vez que nos vimos de familia fue de un cruce en Chile. Es verdad. Yo estaba saliendo y vos estabas llegando. Bueno, y vos sabés que te voy a contar una cosa que me pasó. Empecé mi mayor contacto inicial con caballos. Yo tenía 6 años. Ajá. Con 6 años aprendí a andar a caballo. En un caballo que era del cuartel, que mi padre era el jefe, que se llamaba Cuervo. Papá colocó un soldado de cada lado, porque era un caballo altísimo para yo no caerme, y ahí aprendí a andar a caballo. Y me acuerdo que yo lo olía mucho ese caballo. Para mí el olor es una cosa muy importante. Y ese olor lo tengo hasta hoy dentro de mí. Y lo busco en todos los caballos que llego. Me gusta olerlos a los caballos. ¿Tá? Entonces vos ayer o antes de ayer me preguntaste cuándo que usted inició. Yo creo que mi vida con caballo inició ahí. ¿Tá? Con ese caballo Cuervo y ese sentimiento que lo traigo hasta hoy. ¿Tá? Nos gustan los caballos, amamos los caballos con él. Es nuestra vida y bueno, a mí me dieron todo, me dio mi mujer, mis hijos, lo que tengo, ¿tá? Mi profesión. Entonces te agradezco mucho por la invitación. Para mí es no es la primera vez que conversamos. Creo que sos vos la persona que más me ha entrevistado. ¿Tá? Y sinceramente, mi admiración por tu trabajo. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Le quiero mandar un saludo grande. Ya vamos a estar en breve, seguramente, ya sea en Brasil o acá, compartiendo alguna tarde hípica. Y bueno, el saludo grande para usted, para su familia. Y estuvo muy buena esta charla porque, bueno, dimos a conocer parte de la historia de una cabaña muy importante brasileña en la cual trabajó un uruguayo y que sin lugar a dudas por ahí mucha gente de Latinoamérica no sabía de su participación y de la creación justamente del Santa María de Araras, más allá de que uno mira y Santa María ha ganado en Brasil, ha ganado en Uruguay, ha ganado en Argentina, ha ganado en Estados Unidos. Hay mucha gente que sigue este canal en Estados Unidos y justamente gran parte de esa historia del Santa María lo tuvo usted como protagonista. Así que una vez más, felicitarlo por la excelente carrera profesional que ha llevado adelante y el deseo de que pueda lograr
gran parte de lo que logró con el Santa María, ahora con el Estú Don Juan. Te agradezco muchísimo. Santa María fue mi grande escuela, ¿tá? Y está en mi corazón siempre, lo cargo con mucha honra, ¿tá? Y espero que nos vengas a visitar y te alojes aquí y sienta que nuestra casa es todo caballo, aquí es todo, el tema es caballo, ¿tá? Estamos a tus órdenes. Un fuerte abrazo. Va a ser un placer recibirte tú y tu familia. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo y hasta cualquier momento. Igualmente, un abrazo, chao, chao. Queridos amigos de GRTV, de esta forma le ponemos el punto final a este programa de Galopando con las Estrellas. Soy Antonio Castro y los espero en una próxima edición.